Saludos y bendiciones, nuevamente bienvenidos a esta reflexión espiritual. Ya es la segunda sesión. Quiero enviar un agradecimiento y un saludo muy especial a la psicóloga Estefanía Martínez, quien hace posible esta serie de conferencias y reflexiones. Bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema muy importante, muy interesante, la importancia de saber escuchar. Yo creo que como seres humanos, como personas, es una parte esencial para llevar a cabo cualquier tarea, cualquier trabajo. El escuchar es algo indispensable para estudiar, para prepararse, para ser mejores personas y construir nuestra integridad como personas. Pero en la parte espiritual, ya que estamos viendo esta reflexión espiritual, en la parte espiritual también es sumamente importante poder oír, poder escuchar con atención. Y hoy vamos a hablar sobre este tema y vamos a aprender con algunos versículos bíblicos por qué Dios nos invita a escucharle y por qué es tan importante para nosotros desarrollar esta habilidad, escuchar a los demás, pero escuchar principalmente a Dios. Quiero comenzar con un verso bíblico, está en Isaías capítulo 55, en el versículo 2. Voy a compartir este verso con ustedes. Dice así: ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Es un verso que en lo personal me gusta mucho porque es una promesa de Dios para todos nosotros. En la medida de que nosotros escuchemos con atención a Dios, Él promete que vamos a comer del bien y que nuestra alma se va a gozar, se va a deleitar. Va a haber mucha alegría, mucho gozo en nuestro interior. Escuchando a Dios atentamente, podemos aprender, recibir el conocimiento espiritual, el conocimiento de Dios. De esa manera, por la fe, conectarnos a Dios. De ahí viene la bendición. Podríamos decir que el escuchar a Dios es como si un aparato electrónico se conectara a la electricidad. Ese aparato sin la luz, ¿qué podría hacer? No funciona. Pero cuando se conecta a la electricidad, el aparato electrónico funciona perfectamente. De la misma manera, una persona, cuando se conecta con Dios, escuchando con atención su palabra, puede venir a su vida y a su corazón gran bendición y, como dice aquí, deleite, gozo en el alma. Antes de entrar de lleno al tema sobre escuchar, quisiera que reflexionáramos un poco acerca de nuestro presente, nuestra realidad como sociedad, como planeta Tierra. Muchas personas están sufriendo el día de hoy, muchas familias, muchas comunidades. Podríamos llegar a la conclusión de que el mundo está viviendo una crisis. Hay guerras, se escuchan guerras y amenazas de guerra. También hay muchas diferencias entre comunidades y diferencias entre personas, entre familias, entre países. También podemos ver muchas noticias sobre corrupción y sobre personas que, con tal de sacar un beneficio propio, pueden dañar a otras personas también. También la pobreza incrementa y hay más enfermedades que antes. Y sobre todo hay un dolor y una enfermedad silenciosa en el interior de las personas, la depresión y la ansiedad. Muchas personas viven vacías, se sienten sin esperanza en esta vida. Es una enfermedad que realmente está afectando a las personas. No es una enfermedad que se pueda curar con algún tratamiento, alguna medicina. El vacío de las personas proviene de la ausencia de Dios. Leyendo la Biblia podemos conocer esto. Cuando Dios está en el corazón de una persona, hay deleite, como leímos en Isaías. Hay gozo en el alma, puede vivir con plenitud, lleno de esperanza. Pero cuando hay ausencia de Dios en una persona, entonces poco a poco se va secando su corazón y su alma, no puede gozar de lo que tiene, no puede sentirse plena y satisfecha, aun cuando tenga materialmente todo lo suficiente, todo lo necesario. ¿Qué sucede? Nosotros como sociedad necesitamos un cambio, necesitamos la ayuda. Muchas personas no saben de dónde pueda venir esa ayuda.
Algunos tienen la esperanza que del gobierno debe venir la ayuda, o algunos creen que de algunos empresarios va a venir la ayuda. Pero la verdad es que de Dios puede venir la ayuda para el ser humano. Dios promete, como leímos al principio en esta tarde, Dios promete que vamos a comer del bien y vamos a deleitarnos si escuchamos, muy importante, si escuchamos atentamente la voz de Dios. Y de ahí la importancia de aprender a escuchar. Y parecería algo bien cotidiano y bien simple sobre el saber escuchar, pero la realidad es que muchos de nosotros no tenemos la habilidad, la práctica de escuchar a los demás, mucho menos escuchar a Dios. A veces solemos hablar demasiado. O sea, nos gusta conversar, nos gusta expresar y nos gusta compartir nuestras ideas. En cierto sentido es bueno, es correcto, pero llega el punto en la vida que es mejor callar, guardar silencio y poner atención. Es más productivo, es más provechoso guardar silencio y poner atención. Así nos enseña la Biblia. Quiero ponerles dos ejemplos del mundo empresarial. Son dos empresas que seguramente ustedes conocen o escucharon en alguna vez de sus vidas. La primera es Kodak. Kodak era una empresa hace 3 décadas que era líder indiscutible en el mundo de la fotografía, en el negocio de la fotografía, sobre todo en los rollos de las cámaras análogas. Aquellos rollos que se llevaban a revelar, ¿verdad? Rollos que se compraban en diferentes establecimientos y se le colocaba a la cámara. Kodak era una empresa muy productiva, muy redituable en la venta de rollos fotográficos. Sin embargo, el auge de la tecnología, pues ya lleva varias décadas avanzando a pasos muy grandes. En la década de los 70s, algunos investigadores, científicos y técnicos empezaron a descubrir que se podía crear una cámara digital sin necesidad de los rollos tradicionales. Esta idea llegó a los oídos del gerente, del dueño de Kodak. A él le hicieron una propuesta. ¿Qué te parece si desde hoy invertimos en un proyecto para desarrollar una cámara digital? Ya que tú eres el líder indiscutible del mundo de la fotografía, tienes el dinero necesario, tienes la mano de obra necesaria, los ingenieros capacitados para poder desarrollar esta tecnología digital, esta cámara digital. Pero el gerente general de Kodak rechazó rotundamente esta propuesta. Él sabía que la venta, más del 80% de la venta de Kodak, era por los rollos análogos, los rollos tradicionales. Por eso él rechazó la idea, rechazó la propuesta. Pasaron los años y uno de los ingenieros de Kodak que había desarrollado esta habilidad, este proyecto de la fotografía digital, finalmente encontró una mejor propuesta de trabajo en otra de las empresas de fotografía, Fujifilm. Y estando en Fujifilm, empezó a desarrollar junto con el dueño de esa empresa y con otros ingenieros la fotografía o la cámara digital. Para no hacer tan larga la historia, Kodak se atrasó en esta tecnología. No se atrasó, más bien nunca empezó, nunca inició a desarrollar este proyecto, mientras otras empresas como Canon, como Sony, como Fujifilm empezaron a desarrollar la fotografía digital. Kodak era el número 1 hace 35 años, pero a finales del siglo pasado, a principios de este siglo, Kodak llegó a la quiebra, se declaró en bancarrota, porque la fotografía digital sustituyó a la fotografía análoga. Eso es una realidad que todos sabemos. Y Kodak se perdió y se atrasó pensando que lo que ellos hacían bien iba a durar para toda la vida. Pero, ¿por qué les cuento esta historia? Porque el gerente general de Kodak tuvo la oportunidad de escuchar, de recibir un buen consejo, una buena propuesta, que era
dejar a un lado por un momento la fotografía análoga y desarrollar la digital, pero él lo rechazó. No quiso escuchar aquella propuesta, la empresa quebró. Otro caso es Blockbuster. Blockbuster también es una empresa que se dedicaba a rentar y a vender películas y series. También discos, producciones musicales. Y esta empresa también hace 30 años más o menos era una empresa que no tenía competencia. Si alguien quería ver una película, tenía que ir a Blockbuster para rentarla o para comprarla. Y realmente era un imperio que parecía, para ese entonces, parecía indestructible. Un día al dueño de Blockbuster, le llegó una propuesta similar que le hicieron a Kodak en su momento. Al dueño de Blockbuster le propusieron comprar una pequeña empresa llamada Netflix. Para ese tiempo Netflix era desconocida totalmente. Y era una empresa innovadora, una empresa que pretendía llevar las películas y las series a una computadora, a una nube, para que ya no de manera física, sino la gente pudiera alquilar, rentar o comprar películas desde su casa, por internet. Pero eso nunca se había hecho antes. Por eso al dueño de Blockbuster le pareció una idea ridícula. De hecho, se burló de esa empresa tan pequeñita en ese tiempo, llamada Netflix, y la propuesta de comprarla le pareció algo inútil, algo sin sentido. No quiero esa empresa barata, esa empresa pequeña que no tiene futuro. Se burló de Netflix. Sin embargo, pasaron los años y ustedes conocen la historia. Ahora Netflix es un imperio mucho más grande que lo fue Blockbuster, de hecho. Netflix ahora es dueña prácticamente, algunos dicen por ahí que es ya el monopolio del mundo del cine. Estas dos historias, estas dos empresas, tienen una historia o un fracaso muy similar. ¿De dónde vino su derrota? ¿De dónde vino su fracaso? No querer escuchar. A ambos dueños, a ambos gerentes, les vino una propuesta, un consejo, una idea muy buena. Pero ellos estaban casados con su propia ideología, no quisieron oír la propuesta, se quedaron en lo que ellos sabían. Entonces, por no abrir su mente y su oído a nuevas ideas, ambas empresas quebraron. Pero esto le sucede a muchas personas hoy en día. Por eso la Biblia nos enseña en el mundo espiritual y para conocer a Dios, qué importante es aprender a escuchar. Una vez más, voy a proyectar este versículo que les compartí al inicio. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Escúchame atentamente. Yo quiero que comas del bien. Yo quiero bendecirte. Yo quiero que te deleites en gran manera. En tu corazón haya gozo y esperanza. Pero debes oírme atentamente. Yo les comenté la sesión pasada que vamos a tener seis reflexiones espirituales. Las primeras dos, la vez pasada y esta, son reflexiones introductorias. Estoy dando algunas enseñanzas que la Biblia nos da respecto a los pensamientos, en el caso de la primera sesión, y cómo es importante desecharlos y olvidar nuestros pensamientos antes de buscar a Dios, pero también la importancia de escuchar. Van de la mano, ¿verdad? Alguien no puede escuchar si no antes deja sus pensamientos. Y para ir al cierre de esta reflexión, de esta segunda reflexión, quisiera hablarles de una historia. Esta historia es la historia de Noemí y la historia de Ruth. Son dos mujeres que aparecen en la Biblia, en el libro de Ruth. Es una historia un poco larga, pero voy a resumirla, voy a tratar de contarla en pocos minutos. Noemí vivía en Belén, que está en Jerusalén, pero un día decidió mudarse a la tierra de Moab, suponiendo que allá le iba a ir mejor.
porque en Belén por un tiempo hubo hambre. Así que ella escapó a la tierra de Moab. Es una tierra lejana a la cultura judía, lejana a la influencia de la fe de los judíos. Pero en Moab, Noemí, junto con su familia, pensó que le iba a ir mucho mejor. Sin embargo, estando en Moab, Noemí sufre dos pérdidas, o tres pérdidas, mejor dicho. Su esposo y sus dos hijos. Toda su familia, excepto ella, mueren, fallecen. Ella se queda sola, se queda viuda y sus dos hijos también mueren. La vida de Noemí está llena de amargura, tiene mucha tristeza en su corazón por obvias razones. Su vida había llegado al fracaso. Mucho dolor. Y de repente Noemí, dice la Biblia, y quiero leerles este pasaje, está en Ruth capítulo 1, Noemí comienza a escuchar. Vamos a ver este pasaje, Ruth capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Este verso es muy importante porque habla de escuchar. Noemí, perdiendo todo, fracasando en su vida, llena de dolor, dice que oyó. Estando en Moab, oyó, escuchó. ¿Qué escuchó Noemí? Dice aquí, que Dios había visitado a su pueblo para darles pan, para bendecirlos. Entonces, esto que escucha Noemí le hace levantarse y dejar aquel país, Moab. ¿Para regresar a dónde? A la tierra de Israel, en donde originalmente Dios habla, Dios bendice, Dios visita a su pueblo, regresa a Dios, en otras palabras. Y la historia de esta mujer es interesante porque, aunque pierde todo, ella misma dice, a mí ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Mara significaba amargura. A mí llámenme Mara, porque yo soy una mujer llena de amargura. Claro, con toda razón, había perdido a su marido y a sus dos hijos. Pero aunque vive así de amarga, así de triste, en ella surge esperanza. Porque escucha, en mi país, allá en mi ciudad natal, Belén, Dios ha visitado a su pueblo para darles pan, para ayudarlos, para bendecirlos. Entonces, ¿qué hace Noemí? Aquí podemos ver en la imagen. Toma sus cosas y junto con una de sus nueras, llamada Ruth, regresan, llenas ambas de esperanza. ¿Por qué? Escucharon, oyeron que en Jerusalén, en Israel, Dios había visitado a su pueblo para darles alimento, para darles bendición. Entonces, ya que en Moab hubo tanto dolor, hubo tanto fracaso, en Moab Noemí perdió todo y también Ruth, porque Ruth era la esposa de uno de los hijos de Noemí. Están muy amargas, pero en sus corazones, por escuchar, ¿sí? Por oír, se levantó la esperanza. ¿Qué sucedió con Noemí y con Ruth su nuera en Jerusalén? Una vez regresando a Israel, ¿qué sucedió con ambas? Dios las bendijo en gran manera. Dios las ayudó en todo. Dios les dio bendición abundante. Y ya no estuvieron más tristes. Ambas vivieron muy felices. Ruth, por ejemplo, se casó con un israelita, con un judío llamado Boz, el cual la adoptó prácticamente con amor y con compasión y misericordia. Y mismo Boz se hace cargo no solo de Ruth, sino también de Noemí. En Belén, ambas mujeres reciben muchas bendiciones. Pero todo nace de oír. Todo viene de oír. Noemí oyó que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. ¿A qué les invito en esta ocasión? Que
se den la oportunidad de escuchar a Dios. No superficialmente, sino como leímos al principio, oír atentamente a Dios. Que no nos pase como a Kodak o como a Blockbuster, que recibiendo un buen consejo lo ignoraron. Escuchemos a Dios. Él es nuestro mejor consejero. Él quiere darnos pan, quiere darnos bendición, quiere darnos salvación también. Como dije, las primeras 2 sesiones han sido introductorias, pero a partir de la tercera yo quiero hablar con ustedes un poco más detalladamente sobre un mensaje hermosísimo, también muy importante, del cual la Biblia nos habla, cómo Jesucristo ha traído esperanza al mundo. Cómo en Cristo Jesús, cómo la vida del ser humano puede transformarse impresionantemente para bien y para bendición. Así que escuchando atentamente estas 4 conferencias que vienen, yo estoy seguro que ustedes encontrarán mucho gozo, mucha paz en sus corazones y no solamente guardarán estas enseñanzas, yo estoy seguro que ustedes querrán también compartir estas enseñanzas, incluso estos videos, con otros amigos, familiares, conocidos, para que también sea bendición para ellos. Aquí terminamos esta segunda sesión. Muy importante aprender a escuchar. Muchas gracias. Nos veremos para la tercera sesión, la tercera reflexión espiritual. Hasta luego.